santo, santo. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, por este día, lunes, un día más de vida que nos has dado, Señor, en esta tierra, Padre amado. Mira, Padre Santo, en este momento te pedimos, Señor, bendice, Señor, el portador de la palabra, Padre. Úsalo como un buen instrumento tuyo, Padre amado. Síguele dando el rema de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor del cielo. Aleluya. Santo, santo, en este tema tan importante, Señor, de la resurrección, Padre amado, ya que es la garantía, Señor, la confirmación, Señor, de nosotros, Padre, que si tú resucitaste de los muertos, Señor, que fuiste las primicias, nosotros también, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a seguir adelante, Padre. Santo, santo, bendito tú eres, Señor, que podamos poner en práctica, Señor, esta enseñanza en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Dios bendiga a mi hermana María, hermano Juan, hermano Edgar. Gracias al Señor. Bendición para cada uno de ustedes. Estamos todavía no llegamos a la recta final de este estudio, ¿verdad? No es tan fácil, no es tan pequeño, pero estamos ahí caminando. Estamos hablando acerca de la resurrección. Hemos hablado ya acerca de varios temas. Lo último que estábamos hablando es acerca de la proposición, acerca de la tribulacionistas. Ok, hemos hablado ya de los post-tribulacionarios, los de la ira de repentina o de los prontos de la ira, y estamos en los tribulacionarios. Esto es para los que no estaban acá. Estamos hablando acerca primeramente de por qué es importante saber sobre la resurrección y saber de que no hay una sola resurrección ni dos, sino que son 7 resurrecciones que la palabra nos habla. Hemos hablado que no es lo mismo la resurrección de Cristo con otras resurrecciones que hubieron antes. Nosotros las denominamos se me fue la palabra hoy. Wow, estoy un poco fuera de tono. Restauración a una vida normal. Restauración de vida. Restauración de vida. Amén. Gracias, hermana Alba. Pero que en la palabra restauración no aparece dentro de la Biblia. La palabra que aparece es resurrección. Nosotros simplemente usamos esa palabra para hacer una diferencia entre ambas, ya que la restauración de vida nos deja saber de que la persona vuelve a la vida, pero vuelve a morir. Sin embargo, cuando hablamos de una resurrección verdadera, estamos hablando de cuando se muere y ya no se vuelve vuelve a la vida y ya no vuelve a morir, que ha sucedido hasta ahora solamente con Jesucristo y los justos del Antiguo Testamento. Hemos hablado que los justos del Antiguo Testamento no pertenecen a la iglesia, porque para pertenecer a la iglesia tienen que ser lavados con la sangre de Cristo. Aunque hay muchos que quieren darle ese lugar a los santos del Antiguo Testamento, pero la Biblia no lo declara así. Dice que solamente los que han sido lavados con la sangre de Cristo pertenecen al cuerpo místico, al cuerpo maravilloso de Jesucristo. Hemos hablado de que lo que es la resurrección, lo que es la reencarnación y otras cuantas teorías filosóficas y religiosas que el hombre tiene. Y estamos ahora mismo en lo que es la resurrección. Hemos dicho de que hay 4 escuelas que son las que hemos estado estudiando. Ya hablamos acerca de los post-tribulacionarios que dicen de que la resurrección o el levantamiento de la iglesia va a suceder después que la ira haya pasado, o sea que la tribulación se haya cumplido.
¿ok? Están los de la ira, que dicen de que esto va a suceder de repente. O sea que va a ser en medio de la tribulación, pero antes que comiencen a caer los juicios de Dios. Estamos hablando acerca de los tribulacionarios, que estos dicen de que se va a pasar la tribulación solamente la mitad, o sea, los 3 años y medio. Y que el Señor puede venir en cualquier momento en ese tiempo. Se agarran ellos, se basan en que la Biblia dice que va a haber una última trompeta, Primera Tesalonicenses 4. Y esto dicen de que la última trompeta va a ser la 7ª trompeta que habla el libro de Apocalipsis. En fin, ellos tienen su punto de vista, sí, pero que estudiando vamos a ver si son verdaderamente fuertes estos puntos de vista o si hay alguna debilidad en ellos, porque recuérdese que para que la Biblia sea algo verdadero, lo que se está hablando, tiene que tener una base fundamental sin ningún objeción, sin nada que lo pueda hacer que la pueda poner en contra de algo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos visto las partes fuertes de ellos y algunos puntos débiles, pero vamos a seguir hablando acerca de lo que es el mito revolucionario, porque esta es la doctrina o la teoría más fuerte que se encuentra. Ellos, tal como los pretribulacionarios, que es lo que nosotros creemos, creen de que Jesucristo viene en dos facetas, una visible y una invisible. Solo que ellos lo ponen de que va a ser después de 3 años y medio que Jesucristo va a venir. ¿Ok? Ellos dicen en su estudio de que el anticristo no será totalmente revelado hasta que se presente la abominación desoladora. Amén. Vamos a agarrar entonces a Mateo 24:15 como nuestro versículo de esta noche, base, para poder iniciar este estudio. Amén. Mateo 24:15 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Es lo que dice el versículo 15. ¿Okay? De lo que está hablando aquí Jesucristo es haciendo nota acerca de lo que el profeta Daniel había dicho años atrás. Okay. Antes de seguir, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera decir acerca de lo que hemos estado hablando hasta acá, alguna aportación, algo que todavía quede un poco fuera de línea. Bendiga mi hermana Mari, mi hermana Belkis, mi hermana Annie. Amén. Amén. Entonces, diga hermano Edgar. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Hecho 3:21. El discurso de Pedro en el portículo de Salomón. Ajá. 3:21 dice, aquí de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que ha hablado Dios por boca de su santo profeta, que ha sido desde el tiempo antiguo. ¿A qué se refiere Pedro cuando estuvo diciendo sobre la restauración ahí? Eso es parte de lo que nosotros conocemos como el milenio, porque ahí es donde se va a restaurar
prácticamente Israel por completo. No es en el tiempo de la tribulación, porque en el tiempo de la tribulación el Señor no va a bajar, pero al no más bajar, todo es restaurado y es el Señor recibido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ahí Pedro está diciendo que las cosas, o sea, lo que era Israel antiguo va a ser restaurado por completo. ¿Y cómo va a ser eso? Jesús va a estar gobernando en Jerusalén. La iglesia va a estar gobernando alrededor del mundo con él, pero él va a estar en Jerusalén. Entonces, todo lo que, las maravillas, esto es lo que yo creo, no está en la Biblia, no está claramente descrito en la Biblia, pero parece de que el tiempo ese del milenio en Jerusalén va a ser el tiempo como cuando Salomón, que era una cosa esplendorosa, algo maravilloso lo que había allí, y que todo mundo se admiraba de la grandeza que había en Salomón y del gobierno que había en Israel. Eso es lo que más o menos entendemos. Pero cuánto grande va a ser, eso no podemos decirlo, pero sí es para ese tiempo. Pastor, otra pregunta. Mateo 24:15, ahí mismo, donde dice Jesucristo, entre paréntesis, dice, el que lea entienda. Amén. ¿Se refiere a que nosotros tenemos que tener un entendimiento de lo que estamos leyendo? Oh, definitivo, definitivo, porque si leemos y no entendemos, ¿para qué leemos? No tenemos una razón verdadera para estar leyendo algo que no entendemos. Lo que tenemos que hacer cuando él dice el que lea entienda, quiere decir escudriñe lo que se ha dicho para que usted pueda tener un conocimiento de lo que va a suceder. Lo que está hablando aquí Jesucristo está diciéndonos que tenemos que tener una base sólida acerca de lo que va a suceder y de qué es esta abominación desoladora que él está hablando. Esto para poder, perdón. Amén. Amén. Para poder entenderlo, nosotros vamos a tener que viajar en el tiempo hasta el tiempo de Daniel, para así poder entender qué es lo que el Señor estaba dejando saber. Porque si solo vamos a la abominación desoladora, muchas cosas han sucedido en el pueblo de Israel que han afectado su creencia y su forma de vivir, pero ninguna es como lo que Daniel vio en sus visiones, en el mensaje que el ángel le trajo en este tiempo que vamos a estar tratando de discurrir un poco esta noche. Amén. Podríamos decir, podríamos relacionarlo cuando Felipe encuentra el eunuco y le dice, ¿sabes lo que lee? Exacto. Amén. Exacto. Amén. Sí. Gracias. Amén. Porque es necesario que entendamos. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la abominación desoladora de que habla Jesucristo? ¿Qué me puede decir usted? ¿Alguna idea? Dígame, hermana Sujay, Dios le bendiga. Ana, después. Amén, amén. Amén, pastor. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué entiende usted por la abominación desoladora? Y usted sabe que yo se lo iba a preguntar, pero le iba a preguntar que si se refería a la abominación desoladora, que si se refería a cuando el anticristo se siente en el templo, a esos tiempos. ¿Se refiere a eso? Más o menos a eso se refiere, sí. Gloria al Señor. Yo le iba a preguntar, y mira, usted me preguntó a mí, santo. Venga. Yo estaba esperando que terminara para preguntarle. Amén. Vamos a averiguar eso ahora mismo. Entonces, diga mi hermana María. Perdón, mi hermana Juana. Perdón. Sí, mi hermana Juana, perdón. Sí, soy yo, sí. Yo le bendiga a todas, a todos, ¿verdad? Yo lo que quiero aportar es, ¿verdad? De que esto en el de Mateo 24:15 puede ser
También lo vemos como preterista y futurista, ¿verdad? Porque aquí Daniel 9:26 dice, y el después de las 7 semanas se quitará la vida al Mesías, se está hablando de lo que pasó allá atrás, mas no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. También esto lo podemos ver como que eso también ya pasó, porque cuando el general Tito rodeó la ciudad y destruyó todo eso, la destrucción que hubo, la destrucción del templo y todo eso, ¿verdad? Según la historia lo registra, podemos ver que tanto puede ser preterista como futurista, porque aquí habla adelante el 27 y por otra semana, el 27 habla Daniel, cuando ya se refiere a lo que los estudiosos dicen la otra semana de los 7 años. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, es un estudio bien profundo, sí, porque se cuenta, según los estudiosos también dicen de que un tal Tioco, algo así, que degolló un marrano o sangre en el altar de cerdo, puso algo así, eso como le llamaban la desoladora, la abominación desoladora. Ujú. Como algo así, como que esto ya pasó allá en el tiempo cuando Jesucristo murió, ¿verdad? Porque aquí el 26 habla muy bien. Y después de las 70 semanas se quitará la vida al Mesías. Sabemos que eso ya pasó, ¿verdad? Y dice, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Sabemos que la ciudad fue destruida, ¿verdad? También sabemos eso porque la historia lo registra. La ciudad de Jerusalén. Vamos a ver, porque sí nos vamos a meter esta noche en Daniel, pero vamos a verlo un poquito más detallado para poder encontrar verdaderamente qué es lo que está hablando la palabra en ese momento, ¿verdad? Sí, Daniel 9:25 habla, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es interesante saber de que cuando el Señor le está diciendo a Daniel, porque Daniel está orando debido a que ha encontrado en los escritos que él tiene, de que el Señor le está diciendo que por 70 años el pueblo de Israel iba a estar cautivo y que después el Señor se iba a encontrar, iba a castigar al pueblo que lo iba a cautivar. Amén. Dígame, Dios le bendiga, hermana Anita. Hermana Anita Lampié, no se oye. Micrófono. No se oye. Amén. Entonces, ¿me escucha usted? ¿Usted me escucha? No, su micrófono está apagado, sierva. Amén. Mientras la sierva arregla su micrófono, vamos a seguir para ver en lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de 70 semanas que el ángel le dijo a Daniel, era para dejarle saber la visión que iba a llevarse a cabo en ese tiempo. Ahora, ¿qué es lo que el ángel le estaba diciendo? Vamos a ir directamente a Daniel capítulo 19, capítulo 9. Daniel capítulo 9.
Y vamos a ver lo que está hablando aquí el ángel. En el capítulo, versículo 20 en adelante, dice: aún estando hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y atiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas. Ahora, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que el Señor declara semana por año. ¿Ok? O sea que para nosotros son 70 años. No son semanas normales, son 70 años. ¿Ok? Ahora, dice: y sobre tu santa ciudad. Esto es bien importante de tenerlo, si usted lo puede anotar. Amén. Ahora se está conectando al audio. Si usted lo puede anotar, es bien interesante el versículo 24, donde dice: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Mi hermana Juana nos habla acerca de que esto posiblemente ya pasó. Pero si nosotros nos ponemos a ver, ¿hay pecado todavía en el pueblo de Israel? Sí lo hay. Sí. ¿Hay iniquidad todavía en el mundo? ¿Hay injusticia en el mundo? Ujú. Amén. Dígame, Lleno. sierva amada. Permítame. Hermanita Anita. Dios le bendiga. Amén. Me ayude a entrar. Oh, Estoy tratando que mi hija me ayude a entrar. Dios le bendiga, mi hermano. amén, amén, amén. Ahora se le oye un poquito mejor, sí. Sí. Amén. Amén. Hermana Alba, dígame, me iba a decir algo. ¿No? Amén. Pastor, ya Pastor. traté. Amén. Vamos a ver primero mi hermana Ani. Dios lo bendiga, pastor. Solo una pregunta. Dígame. La palabra prevaricación, no entiendo en español. ¿Qué quiere decir esa palabra? No tengo idea. Amén. Prevaricar es cuando usted piensa con antemano hacer un mal. Cuando usted se maquina hacer una maldad. Eso es prevaricar, porque usted está haciéndolo con anterioridad. Está haciendo pensando cómo hacer una maldad con anterioridad. Y definitivo, al final usted lo lleva a cabo. Eso es prevaricar. Gracias, pastor. Amén. Hermana Sujay. Pastor, según lo que estamos leyendo aquí en Daniel 9:24, ay, perdón, yo creo que me le adelanté. No, estamos bien, estamos bien. Yo creo que ahí estamos viendo sobre la segunda venida de Cristo. Sobre cuando ya Cristo viene ya a reinar con nosotros, sobre cuando ya Él se siente en el trono, que ahí Él va a gobernar con vara de hierro y con justicia. Y dice que el pecado le va a poner fin al pecado y la iniquidad no va a existir más.
Y ahí es que entonces dice que y ungir al santo de los santos. Y el único Ahí se va a santo de los ungir al santos santo de los es santos. Jesucristo. Aleluya, Amén. gloria al Señor. Amén. En sí no va a terminar con el pecado, porque aún en el milenio va a haber pecado. La palabra ya en Daniel dice de que el niño no morirá y que el niño sería de 100 años y que el pecador de 100 años sería maldito, será maldito. O sea, de que todavía en el milenio todavía va a haber pecado, pero sí es el tiempo en que se va a ungir al santo de los santos. Ahora, sabemos que la maldad y la injusticia y la prevaricación y todo eso va a terminar cuando ya termine todo el sistema de cosas en el que estamos viviendo ahora, o sea, en el nuevo cielo y la nueva tierra, cuando ya entre la eternidad, en que entremos todos en la eternidad que ya el Señor tiene preparada. Entonces, esto nos deja ver a nosotros que todavía hace falta algo, porque es cierto, como dice el versículo 24, ¿ok? Y que van a hundir al santo de los santos, perdón, el 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 62 más 7? Wow. No matemáticas. 69. 69. Pero el ángel le dijo que iban a ser 70 semanas. O sea, que hasta la muerte, hasta que el Mesías príncipe llegue, iban a haber 69 semanas. ¿Cuándo fue que el Mesías príncipe se dio a conocer al pueblo de Israel? Muchos dicen que fue en el nacimiento de Jesús. Otros dicen que en su crucifixión. Pero cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra, cuando Jesús entró a Jerusalén, que todo el pueblo lo alababa y le tendía los mantos y meneaban las Pascuas, es cuando le decían a él que era bienvenido, que era, lo reconocían como el que viene en el nombre del Señor. ¿Ok? Y lo interesante es que cuando se hace la matemática para ver el tiempo en que la orden salió para restaurar la ciudad, no el templo, ¿ok? Porque Esdras salió para restaurar el templo. Nehemías salió para restaurar la ciudad. Entonces, desde ese momento que la orden fue dada para restaurar la ciudad, hasta el momento en que el Mesías entra por las puertas de Jerusalén, que lo reconoce el pueblo como el que viene en el nombre del Señor, se cumplen exactamente las 69 semanas. Exacto. Sin un día menos y sin un día más. Ahora, siguiendo la profecía, dice que se iban a volver a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Definitivamente, usted sabe que cuando leemos el libro de Nehemías y de Esdras, fue tiempos peligrosos para poder construir, pero que fueron construidos porque Dios les dio los favoreció para llegar a cabo eso. Después de las 62 semanas, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esta es la muerte de Jesús. Recuérdese que él entró en un día y la siguiente semana él es muerto. ¿Ok? En la siguiente semana ya hablamos que fue en un día miércoles que él murió. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto, como dice mi hermana Juana, era presente en el tiempo de los apóstoles, porque 70 años después que Jesús muere, el general Tito romano destruyó la ciudad de Jerusalén, que no dejó piedra sobre piedra, tal y cual fue la profecía que Jesús
le había dado al pueblo, a sus discípulos. ¿Ok? Y dice que su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Cuando habla de inundación, aquí no habla acerca de aguas, habla de muchedumbres. O sea, que la ciudad santa iba a ser pisoteada por muchedumbre de gente que iban a venir y que iba a quedar prácticamente destruida. Y la historia nos enseña de que después de que la ciudad fue destruida, el pueblo de Israel fue esparcido por todas las naciones del mundo a tal grado que Israel dejó de ser un país, desapareció del mapa completamente. Amén. Pero 1949, más o menos me recuerdo, por ahí es, las Naciones Unidas volvieron a declarar a Israel como un país nuevo, soberano, y por eso es que muchos decían de que ese era el tiempo en que el olivo estaba floreciendo. Pero eso ya es otra profecía que ya hemos hablado de ella, si no, no vamos a terminar con esto. Y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. Ahora, esta semana, acuérdense que ya han pasado 69. Ahora el ángel le dice que hay otra semana y que en esta semana el príncipe ese que viene de destrucción, que va a destruir, va a hacer el pacto con muchos. ¿Ok? No habla solamente del pueblo de Israel, sino que habla de todas las naciones. ¿Ok? Y dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto nos trae al punto de que cuando la iglesia se vaya, de acuerdo a lo que nosotros creemos, de que la iglesia va a salir de este mundo antes que venga la tribulación, el pueblo de Israel va a levantar un tercer templo y van a comenzar a hacerse nuevamente los sacrificios, porque recuérdese que la palabra dice que cuando se haya cumplido el número de los gentiles, entonces todo Israel va a ser salvo. O sea que el Señor va a volver a tratar con Israel de acuerdo a como estaba tratando en el Antiguo Testamento. O sea que tienen que volver a hacerse los mismos rituales, los mismos sacrificios, todo lo que se hacía antes se va a hacer nuevamente. Por 3 años y medio esto va a suceder, pero a la mitad de la semana dice Daniel que el pacto de paz que se ha logrado va a romperse y van a detener el sacrificio y van a detener la ofrenda, dice. Amén. Y dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. A esto se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando dijo de que cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, a esto se está refiriendo. Y como decía mi hermana Sujay, sí, la palabra nos deja saber de que va a llegar un momento en que los israelitas, los judíos, van a creer que el hombre de iniquidad es el Mesías y lo van a permitir entrar al templo, porque para entrar al templo, primeramente tiene que demostrar que él es de sangre judía, no o puede ser italiano, romano, húngaro, no, tiene que ser de sangre judía, si no, no puede entrar al templo. Entonces, y él se va a sentar en el trono de ese templo y se va a declarar Dios. Y esto es lo que va a hacer que el pueblo de Israel se abra los ojos y vea que ha sido engañado. Y aquí es donde comienza la siguiente 3 semanas y media de la ira de Dios, donde se conoce como la apretura de Jacob. Amén. Pastor, cuando pueda aportar algo, por favorcito, de lo que le Dígame. estaba diciendo. Dígame. Que lo estoy leyendo aquí, de lo que yo le estaba, de lo que hablé primero para aclararlo. Dice aquí la abominación desoladora mencionada 5 veces en Daniel 9:27, 11:31,
12:11 y en Mateo 24:15 lo que leímos, ¿verdad? Y en Marcos 13:14 dice, el hebreo presenta leves variaciones, pero en las tres referencias de Daniel corresponden formas de sikus, abominación. Estas es estar desolado, horrorizado. La abominación desoladora es una acción, un objeto o una persona que hace que los adoradores abandonen el templo. Eso fue lo que pasó cuando ve que la destrucción del templo, pues todos abandonaron el lugar, todos fueron desterrados de ahí, ¿verdad? Ahora dice, la abominación que se menciona en Daniel 11:31 se produjo cuando Antíoco IV erigió un altar, una imagen pagana de Zeus, Júpiter, en el templo de Jerusalén en diciembre del 167 después de Cristo. Dice que, bueno, eso lo escribió el historiador Josefo, ¿verdad? De Sí, las eso historias. eso está en el libro de los Macabeos. Ajá, Sí, por eso es que yo libro, ya lo había leído anteriormente, pero ahorita lo volví a encontrar, por eso es que yo aporté lo que yo aporté primero, ¿verdad? De que sí, les decía, ajá. pero el punto importante aquí es que ninguna de esas cosas que pasaron anteriormente, ni lo de Antíoco, ni lo de la destrucción del templo de Jerusalén, ninguna de esos es lo que Daniel estaba viendo, porque Daniel estaba viendo que para que eso pasara, al nomás terminar ese punto, iba a venir lo que sería una paz y una justicia y un tiempo donde no habría ninguna maldad. Y eso no ha ocurrido todavía. Eso va a ocurrir tan pronto el Mesías sea reconocido por los judíos y él va a poner esa paz. Pero eso es hasta después de la tribulación, no es en este tiempo. Ahora mismo todavía estamos peleando para esperar de que el Mesías nos llame primeramente a nosotros. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza bendita de que un día vamos a ser levantados y que Él nos va a salvar, nos va a libertar de no pasar por toda esa tribulación. Pero eso es para más adelante. Esto es lo que estaba hablando entonces Daniel cuando estaba hablando acerca de la abominación desoladora. Entonces, cuando venimos a ver, nos damos cuenta de que los mitrevolucionarios aceptan de que el hijo de maldad, lo que regularmente se conoce como el anticristo, aunque déjeme decirle, anticristo no es una persona, es un espíritu, es un movimiento. ¿Por qué? Porque cuando leemos los evangelios y leemos las cartas, especialmente las paulinas, nos hablan de que ya el anticristo está en función. Y eso es, mire cuánto tiempo atrás. O sea que eso es algo que se ha estado moviendo. Recuérdese que el movimiento del anticristo es lo que trae a la apostasía, que es lo que hay hoy más que nunca. Yo no sé cuántos lograron oír el video que les mandé acerca de este varón. Se me fue el nombre ya de él también. De lo que estaba hablando acerca de los tatuajes. ¿Alguno lo oyó? Amén. Sí. Amén. Amén. ¿Alguna? Estoy en desacuerdo con él. Definitivo, ok. Definitivamente. Muy en desacuerdo. Mi hermana Ani. Amén, pastor. Gracias por la oportunidad. Sí, completamente. Sí, yo estoy en desacuerdo porque la palabra dice, ¿verdad? Que nosotros somos, ¿verdad? El templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora, vive en nosotros. Y la transformación no tiene solamente que ser por dentro, por fuera también tenemos que demostrar, ¿verdad? Que hemos sido cambiados, transformados. ¿Verdad? Tenemos que esa santidad de la que hablamos se supone que tiene que ser por dentro y por fuera, con nuestro hablar, nuestro comportar, nuestras acciones, cómo nos referimos a las personas. Y en cuanto a lo de los tatuajes,
yo entiendo que si alguien estaba tatuado antes de venir al Señor y vienen al Señor, pues ni modo que se los van a quitar, porque pues eso es un proceso que a veces ni se puede hacer. Esa es otra historia. Pues entonces ya eso es diferente, porque eso es algo que pues estaba en ti, tú viniste y pues ahora tienes que bregar con eso. Y por eso yo creo, ¿verdad? Por ejemplo, personas que ministran, que enseñan, pues por ejemplo, si tienen los brazos llenos de tatuajes, pues usan mangas largas. Si son mujeres, en las piernas, que muchas mujeres tienen tatuajes en las piernas y eso. Pues, trajes largos, faldas largas, para cubrir, para que no haya malentendido ahora que tú eres una nueva criatura en el Señor. Amén. Pero ahora que yo cristiana vaya y me haga un tatuaje, yo creo que eso está en contra de la palabra, porque entonces ya ahora yo tengo conocimiento del Señor, se supone que conocer esa palabra. Entonces, si la palabra me dice que yo soy templo del Espíritu Santo, pues yo no puedo venir a hacer eso porque estoy violando ese templo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y mire qué cosa, porque hasta en medicina, ¿verdad? En los hospitales, personas que están tatuadas, muchos no lo saben, ellos no pueden donar sangre. Eso, si por ejemplo alguien va para un trasplante, y yo tuve pacientes que fue la experiencia, y necesitaban sangre, y los familiares, el hijo, la hija querían dar, y los cirujanos dijeron que no, porque tenían tatuajes. Entonces ellos piensan que ese tatuaje, esa sangre por el coso de las agujas y la sangre que mezclada, puede esa sangre estar infectada y no lo aceptan. O sea que no solamente nosotros hablándolo desde el término, ¿verdad?, espiritual de nosotros como cristianos, sino que afuera en el mundo secular también hay una consecuencia, pero la gente lo ignora. Así que eso es mi opinión. Amén, amén. Y verdaderamente, ya les doy su parte. Verdaderamente, cuando nosotros vemos ese video, nos damos cuenta que el varón se refiere solamente a Deuteronomio 14:1, donde dice que no se harán rasguños. Hemos entendido de que cuando la Biblia habla acerca de algo 2 o más veces, es algo que el Señor lo tiene por ciertísimo, que no lo va a revocar. Y esto acerca de rasguños está en 3 pasajes de la Biblia. Está en Levíticos 19:28, Levíticos 21:5 y en Deuteronomio 14:1. Ahora, bien interesante que el varón agarró el de Deuteronomio 14:1, donde habla solamente de rasgarse, de hacerse rasguños en la piel, y no agarró el de Levítico 19:28, que dice, y no haré rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Eso no lo quiso tocar, porque imprimir es eso mismo, hacerse un tatuaje. ¿Cómo lo harían en aquel tiempo? No sé, pero lo harían, porque si no, el Señor no lo hubiera puesto. Amén. Primeramente, mi hermano Edgar, diga, varón. Pastor, esta ideología de los tatuajes tiene alguna relación con Gálatas 6:17, que dice, de aquí en adelante nadie me causa molestia, porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesucristo. ¿Esta ideología viene de este versículo o qué? No. Lo que sucede es que el mundo en sí ha influenciado tanto dentro de algunas iglesias débiles espiritualmente hablando, que no están conformes con lo que la palabra declara en sí, sino que tienen que buscar una forma de cómo agraciarse ellos mismos, aunque el Señor les diga que no. Y se han introducido este tipo de
de herejías, porque no hay otra forma de cómo declararlo. Son herejías que van en contra completamente de la palabra. Es una apostasía antibíblica completamente, porque la palabra declara claramente que no se tiene que hacer. Ahora, como dijo mi hermana Ani, si alguien viene al Señor y ya trae estas marcas, no se le va a decir que se las quite, porque no es ese el punto. Pero si estando ya adentro decide ponerse más, ahí sí hay problema. Amén. Hermana Sujay. Oh, pastor, yo estoy con el otro tema, perdón. No, está bien. Cualquier tema está bien. Sí, mire, pastor, reforzando el versículo 24, cuando habla para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Yo encontré aquí donde usted estaba hablando que todo Israel será salvo. En Romano 11:26 dice, nada más voy a leer un pedacito para no extender, porque yo sé que la hora va avanzando. Amén. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Que va de acuerdo con lo que usted estaba diciendo ahorita. Amén, amén. Gracias por esos versículos de apoyo. Magnífico. Hermana María. Amén, Dios le bendiga. Amén. Volviendo un poquito al tema de los tatuajes. Ajá, dígame. Al principio, yo todavía no había aceptado al Señor, pero yo iba a una congregación, había un joven que no tenía mucho, no estaba recién convertido, pero no tenía tanto tiempo así, es jovencito él. Y él tenía mucho tatuaje y muchas perforaciones. Entonces, las perforaciones, los aretes que él tenía, él se lo quitó. Pero ya él tenía un tiempo, claro que como estaba diciendo la hermana, él usaba manga larga para los brazos y eso, pero por acá por el cuello como que se le salían a veces un poco, especialmente pues, en el invierno no se le notaba porque usaba cuello tortuga. Ajá. Pero ya con camisa como que se le sobresalía un poquito. No sé si se lo quitaría ahora, pues de eso hace muchos años. Y él le estaba diciendo, le hicieron una pregunta que por qué, si ya él es cristiano, que por qué él no ha empezado el proceso para quitarse por lo menos, al menos lo visible. Entonces, él dijo, no me acuerdo si lo dijo exactamente así, pero más o menos así que me acuerdo, que ese era parte de su testimonio. Y que él sí estaba en un proceso de, no sé no me acuerdo si para quitárselo o no, pero que ese es el testimonio, porque no me acuerdo si él dijo que a eso fue que el Señor lo llamó o que si él pensaba, para dar ese testimonio que si el Señor lo sacó de esa inmundicia en la cual él se encontraba, que estaba bien en el fondo, bien profundo, el Señor lo puede hacer con esos jóvenes que al igual que él estaban viviendo en ese tiempo así, en esa condición. Incluso él tenía una carpeta de fotos y cosas que él utilizaba para evangelizar. Y en no en todos los lugares que él iba y decía su testimonio así tan directamente, tan fuerte así, y se enfocaba en eso, pero yo me tocó ir a un sitio donde él lo dio así detalladamente, incluso y él pasó la carpeta y habían jóvenes, que había como 2 jóvenes que estaba pasando la situación.
Ujú. Entonces, porque él estaba diciendo que algunos jóvenes se sentían como que no pueden hacer ese paso, dar ese paso por las marcas que tienen en su cuerpo. Ajá. Entonces, él estaba utilizando ese testimonio de que no importa porque el Señor te ama así y el Señor no llama a personas sanas, sino a personas que están enfermas porque Él es el médico que va a curar. Sí, No. que no importa que estén perforados y que no importa que estén tatuados, el Señor a sí mismo lo ama, Él lo perdona y quiere redimirlo y cambiarlo. Amén, amén. Y ese es un punto muy importante porque nosotros tenemos que entender de que nosotros no vamos a juzgar a una persona por su apariencia personal, ¿ok? Esto es algo muy personal en cada uno, yo y Dios, ¿ok? Si yo quiero honrar a Dios, yo voy a cuidar este templo tal y como Él me lo dio, ¿ok? Pero eso la gente de afuera no lo sabe. Para ellos eso no es importante, al contrario, es algo bueno porque es parte de la moda, la forma de cómo expresarse, tantas cosas. Pero cuando ya tenemos un conocimiento de Dios, entonces ese es el problema. Si Él los tiene, bueno, así lo trajo el Señor. Si Él se los quiere quitar, hay terapias para quitarse, porque hay terapias médicas que sirven para borrar los tatuajes. Si lo puede hacer, amén. Si no lo quiere hacer, como él dice, esa es parte de su testimonio, una forma como presentar el evangelio a otros. Nosotros no podemos juzgarlo por eso. Por otro lado, recuérdese que nosotros no hemos sido llamados para juzgar a nadie. El único que juzga aquí es Jesús. Nosotros somos llamados para ayudar, para levantar, para fortalecer a los que estén debilitados. Si usted ve a alguien que está teniendo una tendencia de hacer algo que no es correcto de acuerdo a la Biblia, usted es llamado directamente, personalmente, a que usted hable con esa persona y que le ayude a levantarse para que haya una reconciliación completa con el Señor. Amén. Hermano Edgar. Pastor, me gustaría contribuir algo sobre el tatuaje y esas cosas. Ajá. Debido a que debemos recordar que somos nuevas criaturas en el Señor. Sí. Y muchas veces nuestras miradas pueden ser un poquito ofensivas cuando expresamos nuestras miradas a tal persona. Y puede ser un poquito ofensivo para la persona porque nos olvidamos de que somos nuevas criaturas en el Señor y podemos ofender con nuestra mirada, depende cómo la hagamos en las personas. Solamente quiero recordar que simplemente somos nuevas criaturas en el Señor y que estamos en la mano del Señor y Él nos en camino a la perfección, a la madurez. Amén. 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 Eso es lo que tenemos que tener siempre en mente. Tener cuidado de cómo hablamos, de cómo nos comunicamos con los demás, cómo nos comportamos con los demás. Recuérdese que la Biblia dice, antes que le digas a tu hermano, déjame quitar la paja de tu ojo, quita la viga del que tienes tú en tu propio ojo. Nosotros no estamos exentos de errores y de problemas y de pecados. Nosotros no estamos exentos de ninguna forma, pero nosotros tenemos que ver cómo Dios nos vio. Y Dios no nos vio nada bonito y nada agradable. Él nos vio sucios, harapientos y aún así nos amó. Por lo tanto, nosotros tenemos que amar a todo aquel que esté cerca de nosotros el mismo amor que Dios le dio. No podemos, ¿cómo se dice? Estar de acuerdo con el pecado que hacen. Tenemos que decirles que no está bien, pero eso no puede apagar el amor que tenemos que tener para con todas las almas. Hermana María. Sí, muy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, porque incluso yo
tengo que reconocer que yo fui una de las que dije, pero venga acá, y este cristiano y no sé, todavía tiene los tatuajes, pero gloria a Dios, ay, gracias, Padre. Perdón, Señor, porque ahora yo sí comprendo que uno no puede juzgar. Y en realidad yo asistí a la iglesia y no era que tenía así conocimiento de esas cosas. Entonces, todavía tenía la venda, pero ahora yo puedo comprender y hasta entender un poco. Repito, no sé si se lo quitaría ahora, pero ahora puedo entender el mensaje que él quería llevar. Que quería llevar, no que estaba llevando, y que según así el Señor lo hizo con él, lo puede hacer con otro. Y no debemos de juzgarlo por lo que él está haciendo, porque al contrario, lo que está haciendo, llevando la palabra y dándole esperanza, una palabra de esperanza a aquellos que piensan que por su físico, por lo que tengan en su cuerpo, no la tienen. Amén. Amén, amén. Hermana Ani. Amén. Sí, lo que, ¿verdad? Están hablando, que es muy importante eso, que no podemos nosotros estar jugando ni criticando a nadie, porque cada uno venimos de diferentes cosas, de diferentes situaciones, ¿verdad? Y el Señor no nos mandó a jugar ni a criticar a nadie, ni a hacer lo menos que nosotros, ¿verdad? O sea, no a ver a nadie menos. Por eso es el punto, ¿verdad? Que yo dije que cuando venimos con lo que vienen, pues, hay que entenderlo, hay que aceptarlo, ¿verdad? Ahora el punto es, después que ya tenemos conocimiento, eso ya es otra cosa. Y con todo y eso, si vemos que alguien con todo el conocimiento hace algo que no es correcto, todavía y no tenemos que estar juzgando ni estar criticando, sino que debemos de orar por la persona. Si es un líder, un maestro, alguien que puede coger la persona y aconsejarlo, amén. Si somos uno de nosotros que no tenemos ningún cargo, orar por la persona, no hacerlo sentir mal, ni poniéndolo a un lado porque tú estás haciendo esto, estás haciendo aquello. Y el problema a veces que pasa en las iglesias es que la gente quiere hacer el trabajo del Espíritu Santo. Y el único que convence, el que cambia y transforma, se llama Espíritu Santo, no hermanos ni hermanas. Y ahí es donde está el otro problema. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Estoy completamente de acuerdo con usted, solo en un puntito no. El puntito que no estoy de acuerdo es si usted, sea quien sea dentro de la iglesia, una persona que no tiene cargo, que no hace nada más que estar dentro de la iglesia, si usted ve a alguien que está haciendo algo que no está de acuerdo a lo que la Biblia dice, pero tiene que estar bien seguro de que la Biblia le va a respaldar. Si no está seguro, primeramente busca ayuda usted para entender el punto. Entonces, cuando usted esté seguro de que la Biblia le respalda, usted es el que tiene que ir donde esa persona con el amor de Cristo, no con el bate y el látigo, no, con el amor de Cristo y decirle, ¿sabe por qué? Porque a usted fue que se le reveló. No fue al maestro, no fue al pastor, no fue al evangelista, no, a usted se le reveló. Entonces usted tiene que ir donde esa persona y enseñarle a través de la palabra, no con su conocimiento, es con la palabra, de que lo que está haciendo o lo que piensa hacer no está de agrado ante Dios. Ahora, la Biblia dice de que si esa persona no le escucha, que entonces usted busque uno o dos testigos. Ahí sí, pero es usted el que tiene que dar el primer paso. Es como cuando alguien quiere la oración
por sanidad, digamos. Si a usted le dijeron que quiere una oración por sanidad, usted no va a ir donde el pastor a decirle que ore por tal. No, a usted se le dijo. Usted es la que tiene la responsabilidad. ¿Por qué? Porque esto le fue dado a todo aquel que en él creyere. No es a un rango religioso, no es a un tiempo de estar dentro de la iglesia, no, es a todo aquel que en él creyere. Y todos somos atalayas, no solo el maestro, no solo el pastor, no, todos somos atalaya que tenemos que guardarnos los unos a los otros. Amén. Así que sí, Ay, bueno. pastor, pero a veces yo le digo sinceramente, mire, yo no me atrevo, yo creo que así mucha gente, a veces no nos atrevemos porque no sabemos la persona cómo van a reaccionar, después creen como que hoy, ¿quién es esta que me viene a mí a decir nada? O que esta se cree que está más espiritual que yo, ¿sabe? Y se haga un problema y, ¿sabe? Mejor evitar, Pero, a veces, y maybe eso no es bueno, pero yo se lo digo, ¿verdad? Porque así es una cosa que yo digo, mira, yo no me atrevo a decirle nada a nadie porque no vayan y después lo tomen por otro lado, tú sabes, y se haga yo un problema. yo entiendo Porque a veces eso, la gente es entiendo. complicada. Sí, es cierto, mi hermana, es cierto. Pero por eso le digo, tiene que ser con el amor de Cristo. Y recuérdese una cosa, de que si la palabra la apoya, entonces también el Espíritu Santo la apoya. ¿Ok? El asunto está de que muchas veces nosotros mismos nos cohibimos de hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Y el problema está de que la palabra dice de que si yo veo a un justo hacer algo que una iniquidad dice y no se lo digo, él puede morir en su pecado, pero que su sangre va a ser demandada de mí. Y ese es un problema bien grande. Y eso es personal también. No es solamente para lo que estudiamos o que el Señor nos ha permitido Lord tener have un mercy. Exacto. Pero el Señor es el que nos da la fuerza y el Señor es el que nos enseña. Y como le digo, la palabra tiene siempre una salida. Si esa persona no le escucha, entonces usted busca uno o dos testigos, perdón, y le deja saber de que lo que está haciendo está mal. ¿Verdad? Pero tiene que ser siempre a través de la palabra. Si no es, si usted tiene duda de que es verdaderamente dentro de la palabra lo que va a decir, mejor estarse quieto. Mejor estarse quieto. Y orar. Y orar. Es lo más importante. Orar. ¿Ok? Porque imagínense si el Señor no le hubiera dicho a los fariseos que eran sepulcros blanqueados. Que porque se hubiera sentido mal, que porque eran los jefes y después Pedro, y después Juan, y después, en fin, todos los que fueron discípulos de Jesús sacaron a la luz los pecados de muchos. Nosotros somos discípulos de Jesús. Nosotros somos también parte del cuerpo de Jesús. Amén. Bueno, nos quedamos todavía con los revolucionarios, pero ya pasamos un lapso bastante grande acerca de lo que quería decir la abominación desoladora y seguimos con este tema en el próximo servicio. ¿Alguna pregunta todavía de esto? ¿Algún otro comentario? Amén. Amén. Entonces vamos a pedir a nuestro hermano Juan que nos lleve en oración para cerrar este estudio. Bendito Jesús. Amén, amén, varón. Amén. Estos temas tan tremendos. Los hermanos, ¿verdad? Motivados a aportar. Amén, gloria a Dios. Muy bueno. Esos temas acerca del tatuaje, eso está tremendo, varón. Hay mucho, ¿verdad?, que hablar de eso. Oh, pero sí. vamos a orar, vamos a terminar y vamos a darle conclusión a en esta noche. Y, ¿verdad? Esperemos que el próximo lunes el tiempo sea un poco extendido, que podamos desarrollar, ¿verdad? Lo que usted vaya a traer la próxima vez. Así que vamos Amén. a orar, Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor. No tenemos, Padre, con qué pagarte, Señor, porque tan solo permitir abrir los ojos en este día, Señor,
es de total agradecimiento, de poder caminar, respirar, poder ver lo nuestro con nosotros, Padre. Te agradecemos por lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos por nuestro pastor que os siga, Señor, iluminando, Padre, abriéndole ese entendimiento espiritual, Señor, para que pueda, Padre, traer esa palabra explicada, que podamos nosotros entender, Señor, cada palabra que nos trae, que podamos así también, Señor, guardarla en nuestro